Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. Hoy estaremos hablando de los antojos en el embarazo, la explicación fisiológica de por qué ocurren, los mitos creados alrededor de estos y unos consejos acerca de cómo controlarlos. Entonces vamos a la intro y comenzamos. En el primer trimestre de embarazo tu cuerpo debe adaptarse a muchos cambios y con ellos aparecen nuevos síntomas como náuseas, aversión a ciertos alimentos y los tan conocidos antojos, entendidos como aquel apetito intenso y repentino de ingerir un alimento, agradable o no al paladar, y que en algunas ocasiones incluyen alimentos que antes de quedar en embarazo no te gustaban. Aunque las investigaciones no han establecido claramente si existen o no los antojos y qué los origina, lo cierto es que el 85% de las mujeres experimentan algún antojo en el primer trimestre de embarazo. Pero si los antojos persisten más allá del cuarto mes de embarazo, es importante que se revise si estás presentando un problema emocional o una deficiencia de nutrientes. ¿Por qué tienes antojos en el embarazo? Se han planteado varias teorías. Cambios hormonales en el embarazo que causan un incremento en la sensibilidad del olfato y el gusto, llevando a que alejes ciertos alimentos y prefieras otros. Señales del cuerpo, en el que el organismo te hace ver que te falta un nutriente, que puede ir desde el antojo por frutas cítricas que ayudan a disminuir las náuseas matutinas, hasta el consumo de arcilla, yeso o hielo en exceso, que se han vinculado a la falta de hierro y calcio en la dieta. Esta última situación amerita que visites a tu médico más si estás ingiriendo algo que no es comestible. A nivel psicológico se ha relacionado con la necesidad de afecto y un mecanismo para manejar la ansiedad. Esto explicaría la persistencia de antojos hasta el final del embarazo. ¿Cuáles son los mitos relacionados con antojos en el embarazo? Si la mayoría de tus antojos son por alimentos salados, es porque estás esperando un niño. La preferencia por un alimento en especial no determina el sexo de tu bebé. El antojo de comer alimentos salados se puede deber a que tu organismo necesita sodio para su correcto funcionamiento, ya sea por un aumento del volumen sanguíneo producto del bebé que estás esperando o por una inadecuada ingesta de líquidos. Todos los antojos deben no ser saludables. No necesariamente. En una encuesta realizada por el Laboratorio de Conductas de Salud del Departamento de Psicología en la Universidad Albany State, Universidad de Nueva York, se encontró que las embarazadas preferían alimentos como dulce, chocolate, pizza y patatas fritas, aunque también se antojaban de frutas, verduras, derivados lácteos y proteínas de origen animal, y que el deseo por el primer grupo de alimentos se relacionaba con la progresiva adopción de la dieta occidental rica en productos con azúcares procesados y grasas saturadas. Si no cumples un antojo, te saldrá una mancha. Esas manchas pueden deberse a malformaciones de los vasos sanguíneos o por acumulación de melanocitos, que las mujeres embarazadas están asociadas a cambios hormonales, por lo que la mayoría resuelven en unos meses después de dar a luz. Llegados a este punto, es importante aclarar que los antojos no guardan relación con las marcas de nacimiento en el bebé. ¿Cómo puedes controlar el antojo por dulces o comidas rápidas? Consume una pequeña porción en vez de privarse del gusto. La evidencia sugiere que restringir estos alimentos causa sentimientos contradictorios y aumenta la probabilidad de tener un antojo, llevando episodios de consumo excesivo, sentimientos de culpa y mayor riesgo de padecer sobrepeso durante el embarazo. Utiliza un sustituto cercano. Por ejemplo, un cereal azucarado lo puedes reemplazar por cereal integral acompañado de frutos secos, o en vez de un refresco con gas puedes tomar un zumo de fruta mezclado con agua con gas. Por último, evita los periodos de ayuno prolongado. Una baja de azúcar en la madrugada puede hacer que desees algo dulce, lo que es normal si consideramos que la principal fuente de energía para el bebé y para ti. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.